¿Interesado en descubrir cómo está el elenco de El Sultán después de 12 años? Suscríbete y activa la campanita para mantenerte actualizado con las últimas novedades. Si ya estás suscrito, agradecemos mucho tu apoyo. Deja tu like y ayuda a Beso Turco a crecer. Antes de continuar, recordemos un poco sobre la serie y la historia real. El Sultán es una serie que vale la pena revisitar debido a su historia envolvente. Cuenta la vida de un joven llamado Suleimán, que además de ser extremadamente guapo, es apasionado por los estudios. Su vida cambia drásticamente cuando su padre fallece y él se ve obligado a asumir el trono como el 10º sultán otomano. Suleimán es conocido por ser un líder perspicaz, justo e inteligente, que implementa cambios en las leyes para beneficiar a su pueblo. También lidera a su ejército para conquistar nuevas tierras. Sin embargo, en medio de todas las responsabilidades, el amor también encuentra un espacio en su vida cuando se enamora de una de sus concubinas. Esta relación desencadena una serie de conflictos e intrigas en el palacio. Después de que Alexandra conquista el corazón del rey y se convierte en su esposa, muchas cosas cambiarán en el palacio. En este video, exploraremos la historia real detrás de la trama y conoceremos un poco más sobre los actores que interpretaron estos roles en la serie. Número 14. Selim Bayraktar, Sümbül Ağa. Sümbül Ağa era el jefe de los eunucos responsables de proteger el harén imperial otomano en Constantinopla. La oficina se estableció en 1574 y fue considerada una de las más importantes del Imperio Otomano hasta principios del siglo XIX. Sümbül Ağa tenía varias responsabilidades, incluida la administración de las ciudades santas de la Meca y Medina, así como la supervisión de todos los vakfs y fideicomisos caritativos islámicos en el imperio. Como jefe de los eunucos, el Kizlar Ağa actuaba como el único intermediario efectivo entre el mundo restringido del harén y los aposentos exteriores de los hombres del palacio. Controlaba el suministro del harén y la comunicación entre las dos áreas. Además, al Kizlar Ağa se le permitió exclusivamente llevar mensajes del gran visir al sultán y desempeñó un papel reconocido en las ceremonias públicas en la escuela del palacio. El papel de Sümbül Ağa fue interpretado por el actor Selim Bayraktar, nacido el 17 de junio de 1975. Selim es un actor turco, hijo de padres turcomanos iraquíes. Actualmente, está casado con Emel Karakose. Número 13. Nebahat Ser, Ayşe Hafsa Sultan. Hafsa Sultan, también conocida como Ayşe Hafsa Sultan, fue una concubina de Selim y la primera valide sultán del Imperio Otomano, como madre de Solimán el Magnífico. Durante el periodo comprendido entre la entronización de su hijo en 1520 y su muerte en 1534, fue una de las personas más influyentes del Imperio Otomano. Hafsa Sultan residía en la ciudad de Manisa, en el oeste de Turquía, con su hijo Suleimán. Durante su estadía en Manisa, Hafsa Sultan inició el Festival Mesir, una tradición local que continúa hasta el día de hoy. También construyó un gran complejo en la ciudad, que incluía la mezquita del sultán, una escuela primaria, un colegio y un hospicio. Como madre del nuevo sultán Suleimán, en 1521, se convirtió en la primera mujer imperial otomana en recibir el título de sultán después de su nombre de pila, reemplazando el título Hatun. Hafsa Sultan también fue la primera mujer en el harén en tener un kira confirmado, Estrongila. Hafsa Sultan murió en marzo de 1534 y fue enterrada cerca de su esposo en un mausoleo detrás del muro de la cuibla de la mezquita Yeba Selim en Fatih, Estambul. El mausoleo sufrió daños significativos en un terremoto en 1884 y los esfuerzos de reconstrucción iniciados en 1900 se estancaron. Actualmente, su tumba es mucho más simple que la estructura original. El papel de Hafsa Sultan fue interpretado por la actriz Nebahat Sere, nacida el 15 de marzo de 1943. Nebahat es una reconocida actriz, modelo y cantante turca que fue coronada Miss Turquía en 1960. Nació en una familia de Georgia y estuvo casada con Yilmaz Güney en 1967, pero se divorció en 1968. En 1976, se volvió a casar con Yılmaz Demir, un jugador de baloncesto del club deportivo turco Galatasaray. ¿Te gustaría viajar aún más en el tiempo con nuestro contenido y tener un libro lleno de recetas espléndidas de la gastronomía de Turquía? Es fácil, haz clic en el botón Ser miembro y únete al club de los miembros fieles y amantes de las series turcas, sin dejar de disfrutar de todas las maravillas que tenemos para ti. Número 12. Okan Yalabik, Pargali Ibrahim. Ibrahim, nacido originalmente como cristiano ortodoxo, fue esclavizado durante su juventud. Él y Suleimán se hicieron amigos cercanos cuando eran jóvenes. En 1523, Suleimán nombró a Ibrahim como gran visir, reemplazando a Piri Mehmed Pasha, quien había sido designado en 1518 por el padre de Suleimán,
el anterior sultán Selim. Ibrahim ocupó el cargo durante los siguientes 13 años, alcanzando un nivel de autoridad e influencia que rivalizó con solo algunos otros grandes visires del Imperio Otomano. Sin embargo, en 1536, Ibrahim fue ejecutado por orden de Suleimán y el Estado confiscó sus propiedades. Nació en 1495. Ibrahim Pasha se casó con Muhsine Hatun. El matrimonio parece haber tenido motivaciones políticas, como una forma de integrar a Ibrahim, un forastero, en la élite otomana. Aunque Muhsine inicialmente se mostró escéptica sobre su nuevo esposo, eventualmente desarrollaron una relación amorosa y tuvieron un hijo juntos. A medida que su poder y riqueza crecían, Ibrahim se volvió cada vez más arrogante y se comportaba como si él estuviera a cargo en lugar del sultán. Esto perturbó profundamente a la esposa del sultán, Hurrem, quien había planeado la caída de Ibrahim. Después de una cena con el sultán el 5 de marzo de 1536, Ibrahim Pasha fue a su habitación, y al llegar allí, fue apresado y asesinado. Así, Hurrem se convirtió en la principal asesora política de su marido. Ibrahim falleció el 15 de marzo de 1536. El papel de Ibrahim Pasha fue interpretado por el talentoso actor Okan Yalabik, nacido en diciembre de 1978 en Turquía. Es actor con una licenciatura en teatro del Conservatorio Estatal de la Universidad de Estambul y una maestría en cine y drama de la Universidad Kadir Has. Número 11. Feliz Ahmed, Nigar Kalfe. Feliz Ahmed, nacida el 15 de abril de 1981, es una reconocida actriz de teatro y cine de origen macedonio-turco. Obtuvo reconocimiento por sus diversos papeles en varias series, pero lo más destacado provino de interpretar a Nigar Kalfe, un sirviente en el palacio de Topkapi. En la trama, Nigar Kalfe jugó un papel crucial al ayudar a Hurrem a ascender al rango de sultana. Se convirtió en la dama de honor de Hatisi Sultana, y durante ese tiempo estuvo involucrada en una aventura con Ibrahim Pasha, el esposo de Muhsine Hatun. De esta relación nació su hija, Kader. Lamentablemente, Nigar Kalfe recibió la triste noticia de que su hija había fallecido y, como consecuencia, fue exiliada. La actuación de Feliz Ahmed en este papel fue especialmente notable, demostrando su talento y habilidad para interpretar personajes complejos. Feliz Ahmed es conocida por sus actuaciones cautivadoras y continúa impresionando al público con su talento y dedicación en la industria del entretenimiento. Número 10. Gorbi Ileri, Sesey Mehmed. Sesade Mehmed fue un príncipe otomano, hijo del sultán Suleimán el Magnífico y su esposa Hurrem Sultán. Nació en 1521 en el antiguo palacio durante la campaña de Suleimán. Contrariamente a la tradición, Suleimán nombró a Mehmed, su segundo y más amado hijo, como su heredero. Después de regresar de Corfú en octubre de 1542, Suleimán, bajo la influencia de Hurrem, nombró a Mehmed gobernador de Manisa. Al mismo tiempo, nombró a Selim como gobernador de Karaman. El 16 de junio de 1541, Sesade Mustafa fue enviado a Amasya antes de estos nombramientos. Mehmed asumió formalmente su papel de gobernador de Manisa el 12 de noviembre de 1542. Sin embargo, su madre no lo acompañó cuando se mudó a la provincia. Los registros indican que Hurrem lo visitó en Manisa en 1543. Ese mismo año, también visitó a su hijo menor, el príncipe Selim, que había sido nombrado gobernador de Karaman. Durante su gobierno en Manisa, Mehmed tuvo una hija llamada Ummasa Sultán, nacida en 1543. Evliya Çelebi describe a Mehmed como un príncipe con cualidades superiores a las de Mustafa, que poseía un intelecto agudo y un juicio sutil. Suleimán tenía la intención de convertirlo en su sucesor, pero como dice el refrán, el hombre propone y Dios dispone. En el mundo de la pantalla, Sesade Mehmed fue interpretado por el talentoso actor Gorbi Ileri, nacido el 13 de febrero de 1988. Aunque se destacó en el campo amoroso, Gorbi mantuvo una relación sentimental con la también actriz Esgie Yuboglu en 2011, la cual llegó a su fin en 2013. Desde entonces, el artista ha mantenido su vida personal fuera del ojo público y se desconoce si actualmente mantiene una relación. Número 9. Selma Erkek, Hatisi Sultán. Hatisi Sultán era una princesa respetada y hermana de Suleimán. Se casó con Damat Iskender Pasha en 1509, un gobernador otomano y luego almirante que fue ejecutado en 1515. Hatisi Sultán hizo construir su propia mezquita en Aksaray en 1543 a 44. Más tarde falleció y fue enterrada en una tumba separada junto a sus padres en el cementerio de la mezquita Yebas. Sultán Selim fue enterrada junto a su hermana, Jafay Sultán, en 1543. Selma Erkek interpretó muy bien este papel. Nació el 1 de noviembre de 1978 y es una actriz turco-alemana, ganadora de un concurso de belleza, modelo, diseñadora, filóloga, psicóloga y médica. Habla con fluidez alemán, inglés,
turco y francés, y tiene conocimientos limitados de italiano. El 26 de septiembre de 2015, Ercek se casó con Kaan Oz. La ceremonia de la boda se llevó a cabo en Alemania, la ciudad natal de la infancia de Ercek. La pareja tuvo una hija llamada Jasmine, nacida el 8 de abril de 2016. Selma Ercek es una artista versátil y talentosa. Número 8. Mehmet Günsur, Şehzade Mustafa. Şehzade Mustafa nació el 6 de agosto de 1515 como príncipe otomano de Suleimán y su concubina, Mahidevran Hatun. Fue gobernador de Manisa de 1532 a 1542, pero fue ejecutado por orden de su padre. La relación entre Mustafa y su padre fue problemática. Aunque fue el primer hijo de Suleimán en sobrevivir a la infancia y el heredero más probable, su padre prefería a su medio hermano menor, Şehzade Mehmed. Sin embargo, cuando Mustafa fue enviado a Amasya, recibió noticias de un decreto escrito por Suleimán. Suleimán lo envió a Amasya para defender la parte oriental de Anatolia y aprender a administrar un gran imperio. No porque Suleimán no lo quisiera como heredero. Mustafa recibió la noticia de la muerte de su hermano Mehmed el 6 de noviembre de 1543. Parecía que todas las barreras entre el trono y Mustafa habían desaparecido, pero aún enfrentaba otro desafío. El apoyo de Hürrem a sus propios hijos obstaculizó la carrera política de Mustafa, pero gobernó con éxito Amasya durante 8 años. Mustafa tuvo al menos 2 hijos. Sin embargo, todos sus hijos vivos en el momento de su muerte pronto fueron ejecutados, al igual que él, por su abuelo Solimán el Magnífico. La vida de Mustafa estuvo llena de intrigas y desafíos. En el papel de Şehzade Mustafa, el actor Mehmet Günsur dio una interpretación notable. Nacido el 8 de mayo de 1975 como segundo hijo de una familia de ascendencia tártara, Günsur es un reconocido actor, modelo y productor. Se casó con la documentalista italiana Caterina Mongio el 17 de julio del 2006. Luego de conocerla en el 2004, la pareja tiene 3 hijos. Mehmet Günsur es un artista talentoso que cautiva al público con sus actuaciones. De hecho, la vida de Şehzade Mustafa estuvo marcada por dificultades y desafíos. Desafortunadamente, situaciones similares de conflicto y lucha por el poder todavía ocurren en diferentes partes del mundo en la actualidad. Aprovechando esta breve pausa, me gustaría invitarte a suscribirte al canal y dejar tu like. Número 7. Selen Nostr, Gülfem Hatun. Gülfem Hatun fue una figura importante en el harén imperial y desempeñó un papel importante durante el reinado de Suleimán. Los historiadores cuestionan su posición exacta y su relación con el sultán, pero está claro que disfrutaba de un estatus considerable dentro del harén. Algunos creen que Gülfem Hatun era una dama de honor de alto rango en la administración del harén, mientras que otros afirman que era una de las consortes de Suleimán y la madre de Şehzade Murad, y posiblemente Razille Sultán. Después de la muerte de su hijo, se dice que Gülfem Hatun se convirtió en la anfitriona y dama de honor del harén, en lugar de ser exiliada a las provincias, como era la tradición. En su cargo, Gülfem Hatun tenía influencia y recursos financieros. Encargó la construcción de un refectorio en Üsküdar en septiembre de 1542. En marzo de 1543, preparó el trabajo financiero para la construcción de la mezquita Gülfem Hatun, también conocida como la mezquita de marco de madera. Se cree que la mezquita estaba destinada al uso femenino y se abrió a los hombres solo más tarde. También se construyó una escuela al lado de la mezquita. Gülfem Hatun murió en 1562 y fue enterrada en su propia mezquita. Su historia y papel fueron interpretados por la actriz turca Selen Öztürk, nacida el 23 de julio de 1980 en Izmir. Selen Öztürk continúa actuando hasta el día de hoy, dejando su huella en el mundo de la actuación. Número 6. Kansudir, Firuz Hatun. Firuz Hatun fue una espía enviada al harén otomano bajo el nombre falso de Firuz Hatun. Su verdadero nombre era Güimeria. La llevaron a Estambul en un barco de esclavos y en un momento ayudó a una mujer a escapar, y finalmente llegó a la ciudad. Con el tiempo, se hizo muy cercana a Salimen y su familia, lo que enfureció a Hürrem. Hürrem intentó matarla, pero su plan fracasó. Luego, descubrió el tatuaje safavid de Firuz e informó al sultán. Sin embargo, Firuz justificó que había huido de Persia tras el asesinato de su padre. Salimen finalmente la exilió del palacio. Al salir del territorio otomano, Güimeria fue interceptada por soldados persas, quienes afirmaron que el Shah y el verdadero Firuz estaban preocupados por ella. Ella sonrió y presumiblemente fue llevada de regreso a Irán para ser recompensada por su misión. Salimen enfermó, presumiblemente envenenado por Güimeria. La actriz Kansudir interpretó a esta mujer inteligente y poderosa. Nació el 14 de octubre de 1980 y es actriz, modelo, presentadora y ex Miss Turquía. Hoy, continúa deleitando al público con su magnífica actuación en pantalla.
Número 5. Nur Fetoglu, sultán de Mahidevran. Mahidevran era una concubina de Suleimán y madre de Sesade Mustafa, el hijo mayor sobreviviente de Suleimán, nacido en 1500. Después de que Suleimán ascendiera al trono en 1520 y su primer hijo, Sesade Mahmud, muriera un mes después de la adhesión, Mahidevran asumió el cargo de Baskadin. Ocupó una posición destacada en el harén de su hijo en Manisa. Que Hurrem Sultán se convirtió en la esposa legal y favorita de Suleimán, Mahidevran conservó su condición de madre del hijo mayor de Suleimán y algunos diplomáticos se referían a ella como la primera esposa de Suleimán, a pesar de que nunca se casaron, hasta que Hurrem Sultán recibió el título de sultana y más tarde a Seki Sultán, un nuevo título creado para ella. Todas las consortes tenían el título de Hatun, que significa dama. Por lo tanto, Mahidevran nunca recibió el título de sultana en la jerarquía del harén, aunque, como madre del hijo mayor, todavía tenía el rango de Bas-Ka. Su historia fue interpretada por la actriz Nur Fetoglu, quien la retrató de manera muy convincente. Nur Fetoglu nació el 12 de noviembre de 1980 y es una actriz, modelo, presentadora de televisión y diseñadora de moda turco-alemana. Es conocida por interpretar varios personajes en películas y series de televisión. Nur Fetoglu se casó con Murat Aysan en 2008 y se divorciaron en 2011. En 2013 se casó con el empresario Levent Besiroglu, con quien tuvo un hijo. Lamentablemente, se divorciaron en 2021. Número 4. Pelin Karahan, Mirima Sultán. Mirima Sultán, hija del sultán otomano Suleiman y su esposa Hurrem, nació en 1522. Fue una de las princesas imperiales más poderosas de la historia. Descrita por el historiador Mustafa Selanik'i como la princesa más grande y respetada, así como una figura destacada. Mirima era conocida como Sultana Kameira, y en Constantinopla era conocida como Buyuk Sultán. En 1539, Suleiman decidió que debería casarse con Rostem Pasha, quien había sido capturado y se convirtió en gobernador. La boda tuvo lugar el 26 de noviembre de 1539, en el Palacio Viejo, cuando ella tenía 17 años. La enfermedad. Mirima y Rostem tuvieron una hija, Ayse Umasa Sultán, nacida en 1541, y un hijo, Sultanzade Osman Bey, nacido en 1546. Mirima murió el 25 de enero de 1578 en el Palacio Viejo y fue enterrada en la Mezquita de Süleymaniye. Su vida fue interpretada por la actriz y presentadora de televisión turca Pelin Karahan, nacida el 6 de octubre de 1984. Está casada con Bedri Guntay y tiene dos hijos, Ali Demir y Kaneyup. Número 3. Börek Osibit, Malkokoglu Vali. Malkolu Vali Bey fue un comandante militar y gobernador otomano que sirvió bajo Solimán el Magnífico. Era hijo de Malkolu Yaya Pasha, quien se desempeñó como Beyler Bey de Anatolia y Rumelia, alcanzó el rango de visir y se casó con una hija de Bayezid II. Su hermano menor era Malkolu Mehmet Bey. Vali Bey se distinguió en la batalla de Moax 1526 y luego se desempeñó como gobernador de Budin, Eyalet después de 1541. Fue comandante de los Sankigazi. Vali Bey murió en 1548 en Budapest. El papel de Vali Bey fue interpretado por Börek Osibit, nacido el 24 de diciembre de 1984. Es actor, modelo y musulmán practicante. Residente en İstinye, Estambul. Börek se comprometió con la actriz turca Fariye Epsen el 9 de marzo de 2017 en Alemania y se casaron en Estambul el 29 de junio de 2017. La pareja tiene dos hijos llamados Karan, nacido en 2019, y Kerem, nacido en 2023. Les deseamos a la pareja felicidad y que sigan siendo ejemplos como actores, padres y pareja. Vida llena de misterios y obstáculos, ¿no crees? Número 2. Meryem Uzerli, Hurrem Sultán. Hurrem Sultán, también conocida como Roxelana, fue la esposa del sultán otomano Suleiman, lo que la convirtió en una de las mujeres más poderosas e influyentes de la historia. Nació en Rutenia, hija de un sacerdote ortodoxo ruteno, y fue capturada por los tártaros de Crimea durante una redada de esclavos y luego llevada a Estambul. Hurrem entró en el harén imperial como esclavo. En un hermoso día, el rey paseaba por palacio, como de costumbre, cuando se encontró con Roxelana y se enamoró de inmediato, convirtiéndola en su concubina. Sin embargo, ella no quedó satisfecha e hizo todo lo posible para ganarse el corazón del rey, y lo logró. El rey rompió con la tradición y la convirtió en su leal esposa, cambiándole el nombre a Hurrem Sultán. Ascendió al poder e influyó en la política, permaneciendo en la corte del sultán por el resto de su vida. Hurrem murió en 1558 en Estambul y fue enterrado en un mausoleo dentro del complejo de la Mezquita de Süleymaniye. Ahora, hablando de nuestra actriz, Meryem Uzerli,
quien interpretó a Hurrem, nació el 12 de agosto de 1983 en Kassel y actualmente tiene 40 años. Está saliendo con el egipcio Basel Al-Sarov y continúa deleitando al público con su hermosa actuación en pantalla. Hurrem Sultan fue una mujer decidida y notable en su historia. Número 1. Ali Terkent Suleimán. El rey Solimán, más conocido como Suleimán el Magnífico, fue coronado el 30 de septiembre de 1520 y su reinado duró hasta 1566. Nació el 6 de noviembre de 1494 en Trabzon, sucesor de su padre, el sultán, y en Turquía fue conocido como Kanuni, el dador de leyes. Durante su reinado, el Imperio Otomano alcanzó su cenit con el ejército del sultán. Suleimán creó leyes innovadoras, algunas de las cuales escandalizaron a muchos europeos y árabes conservadores, como la promoción de funcionarios por méritos en lugar de origen. Todo esto, por supuesto, de acuerdo con el Corán. Además, fue durante su gobierno que tuvo lugar la batalla de Rodas. Al final de su gobierno, ya lejos de su idealismo juvenil, cedió a los deseos de su esposa Roxelana, llegando incluso a asesinar a su mano derecha, Ibrahim Pasha, y a su propio hijo mayor, Mustafa. Su hijo con Roxelana, Selim II, subió al trono, marcando el comienzo de la decadencia del Imperio Otomano. Suleimán murió el 6 de septiembre de 1566 en Hungría y fue enterrado en la mezquita de Süleymaniye en Estambul, Turquía. El actor que interpretó a Suleimán en la serie El Sultán, Ali Terkent, nació el 30 de abril en Estambul. Actualmente está casado con la increíble actriz Birgüzel Korel, con quien tiene 3 hijos, Ali, Anne y Leila. Continúa deleitando al público con su magnífica actuación en pantalla. ¿Te gustó conocer un poco de la historia real de la serie El Sultán? Si es así, déjanos saber en los comentarios. No olvides darle like, ya que nos ayuda a crecer como canal. Si aún no estás suscrito, no te preocupes. Suscríbete ahora y activa la campanita para estar al tanto de nuestro contenido. Comparte el video con amigos y familiares para que puedan viajar en el tiempo contigo. Hasta el próximo video.